crisis ocurrida desde 1873 a 1896 fue una larga crisis económica mundial provocada por la especulación y la sobreproducción. Sus consecuencias fueron graves. Muchas empresas quebraron, aumentó el desempleo, bajaron los salarios y se redujo el comercio. Los gobiernos aplicaron el proteccionismo para defender su economía, mientras las grandes empresas se unían en monopolios y cárteles para controlar el mercado. Esto impulsó a la segunda revolución industrial y el capitalismo financiero, aunque también crecieron la desigualdad y los conflictos sociales. Para poder superar esta crisis, las potencias europeas iniciaron el nuevo imperialismo. Necesitaban materias primas baratas, nuevos mercados y lugares para invertir. Se expandieron por África y Asia de dos formas: de forma directa, ocupando territorios como la India o repartiendo África en la Conferencia de Berlín, o de forma indirecta, controlando la economía sin ocupar, como ocurrió en China tras las guerras del opio, que permitieron a Gran Bretaña obtener ventajas comerciales y el control de Hong Kong. Esta expansión transformó el mundo y sembró las rivalidades que llevarían años después de la Primera Guerra Mundial. Hola, yo soy Jaime Miglianco y voy a hablar sobre el imperialismo en África y Asia. Imperialismo en África y Asia. Comenzó a mediados del siglo XIX, iniciado para conseguir mercados cautivos. Veamos el caso en África. Previamente, en el continente africano existían factorías, puntos estratégicos en las costas del continente realizados por los españoles y portugueses en el siglo XVI. Pero ya en 1870 la artillería y la medicina avanzaron, por lo que permitieron adentrarse hacia el interior del continente, con diferentes justificaciones, que fueron políticas, ya que aseguraban que calmarían el desorden y que ser colonia les otorgaba prestigio, riquezas y poder. Económicas, querían obtener mercados cautivos, e ideológicas, porque afirmaban que el hombre blanco era superior al negro, civilizándolo y educándolo. Este territorio era interesante por sus recursos naturales abundantes, como el carbón, cobre y diamante. Además, para dividírselo se realizó la Conferencia de Berlín, convocada por el canciller alemán Bismarck, en la cual las 12 potencias se lo repartieron. En Asia, fue muy importante India, la cual se la denominaba la joya británica. La compañía británica se comenzó a introducir en el subcontinente a mediados del siglo XIX, derrotando a sus principales líderes. Cambiaron la sociedad y la educación, y quebraron con la industria textil. Este malestar generó una rebelión comenzada en 1857 por los cipayos, soldados indios. Tras la derrota de la rebelión india por parte de Inglaterra, este último asumió el control directo del país, dando inicio del Raj británico. Adoptó una agenda respetuosa de las tradiciones y la religión del lugar. La agricultura exportada, la industria textil y el comercio avanzaron. Hola, yo soy Violeta Per y les voy a contar sobre las consecuencias del imperialismo y las causas de la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias del imperialismo fueron muy importantes, tanto como para Europa como para los países conquistados. En Europa hubo un gran comercio económico gracias a la industria, el comercio y la obtención de materias primas de las colonias. También aumentó su poder político y militar. En cambio, en los territorios dominados hubo consecuencias negativas, aunque se construyeron caminos, ferrocarriles y otras obras. Muchas personas fueron sobreexplotadas, obligadas a trabajar, perdiendo así sus costumbres y su cultura. Además, se difundieron ideas de superioridad racial y discriminación hacia los pueblos colonizados. Otra consecuencia fue el surgimiento de movimientos nacionalistas, que empezaron a luchar por la independencia de sus países. Al mismo tiempo, las competencias entre las potencias europeas generó una carrera armamentista y la formación de alianzas, aumentando las tensiones que terminaron llevando a la Primera Guerra Mundial. Las causas de la Primera Guerra Mundial fueron principalmente la rivalidad entre las potencias europeas por territorios y poder, como conflictos como el incidente de Agadir, la guerra de Libia y las disputas de los Balcanes. El hecho que desencadenó la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Sarajevo, que llevó a Austria-Hungría a declarar la guerra a Serbia y activó las alianzas militares entre todos los países.
Hola, yo soy Malena Giacomo y les voy a hablar sobre la expansión estadounidense. Expansión estadounidense. Estados Unidos era considerado el país más imperialista porque con la instalación de Farmers se destacaba a comparación de sus competidores europeos. Esto lo hacía a través de diferentes posturas o doctrinas, como por ejemplo la doctrina Monroe, propuesta en 1823, que decía que América era para los americanos, haciendo referencia a que Europa no intente colonizar países americanos. Por otro lado estaba el Destino Manifiesto, propuesto por Sullivan, que decía que Estados Unidos era como el país elegido por Dios para alfabetizar, para educar, para dar la democracia a los pueblos originarios, a los países de América, que no era una elección, era una obligación. Posteriormente estuvo la política del garrote, propuesta por Roosevelt, que decía que si un país bajo dominio estadounidense ponía en peligro empresas, propiedades o derechos norteamericanos, Estados Unidos iba a tomar represalias y iba a intervenir en el asunto. Posteriormente estuvo la doctrina de Drago, propuesta por el ministro de Relaciones Exteriores argentino, que por conflictos que hubo entre Gran Bretaña y Venezuela anteriores, propuso que las deudas públicas no se podían cobrar por la fuerza, sino que había que hacerlo de manera arbitraria. Y por último estuvo la diplomacia del dólar, que lo que hacía Estados Unidos era cobraba y pagaba en dólares, así su moneda se fue repartiendo por todo el mundo y hoy en día la usamos internacionalmente.